Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta programación en español de su canal 17. Les saluda Pedro Corso, periodista de Radio Martí. Nosotros quisiéramos poder abordar muchos temas, tratar con más frecuencia determinados países, en particular aquellos países que por su historia, por su peso específico en la política, en la economía, pues deben ser atendidos con una relativa prioridad. Lamentablemente no es posible, por lo que no hace tiempo, mucho tiempo que no hablamos de Argentina. Para hablar de Argentina, de la situación que vive, del gobierno de Cristina Fernández y de la reciente muerte del fiscal Alberto Nisman, una muerte muy confusa. Algunos plantean asesinato, otros plantean suicidio. Para eso hemos invitado a un periodista y analista político argentino, José Venegas. José, gracias por estar acá. Un placer, Pedro, como siempre. José, descríbenos sintéticamente la situación política de Argentina en este momento. Los Kirchner llevan ya gobernando 3 periodos. 12 años, sí. 12 años. Tu evaluación de ese gobierno en comparación a gobiernos anteriores y la herencia que dejan los Kirchner después de 12 años en la Argentina. Bueno, para explicar a los Kirchner hay que entender lo que pasó en la Argentina en el año 2001, que fue un colapso económico brutal con la caída del gobierno de la Rúa y una situación económica realmente catastrófica con una recesión muy grande, que hizo que los Kirchner llegaran después de que ocurrió ese colapso en el periodo digamos, del ciclo hacia arriba económico, acompañado además por la explosión de los precios de los commodities. Digamos que la situación de la Argentina de las materias primas se fueron a volar. Estando en el piso de Argentina, pero con una gran inversión de capital que había sido hecha durante la década del 90. Durante el gobierno de Menem, digamos. Durante el gobierno de Menem, aparece el gobierno de Kirchner con una explosión de los commodities, con un modelo, por llamarlo de alguna manera, que es como ellos lo denominan, modelo de reparto de recursos a mansalva entre la población, compra de voluntades, de gobernadores, de empresas periodísticas. Una política clientelar, populista. Clientelar extrema como no se ha visto en la Argentina, eso que la Argentina pasó por el peronismo, pero esto de hecho con una falta de escrúpulos nunca vista por mí en la Argentina, cuando tenía el recuerdo del peronismo, pero yo no vivía durante el primer peronismo, y fue algo increíble porque además los medios de comunicación estaban absolutamente endeudados en dólares, así que necesitaban del gobierno para salir adelante. Era, digamos así, la cobertura perfecta para hacer cualquier cosa. Néstor Kirchner empezó a oscurecer cualquier forma de que conozcamos las cuestiones públicas. Por ejemplo, nombró en la Auditoría General de la Nación a la mujer del ministro que tenía para el mayor reparto de subsidios que haya habido en la historia de la Argentina también, y que maneja en general la obra pública y todos los contratistas con el Estado. Se ocupó de que salga la política de la televisión, porque, como digo, los canales de televisión dependían absolutamente en ese momento del gobierno. Sacó la política para que no hubiera críticas. Para que no hubiera críticas. O sea, uno encontraba los noticieros. Lo peor es que todo esto que estoy contando ahora, si vos lo hablas con un argentino del establishment, te lo va a contar cambiado, ¿no? Sacó de los noticieros la información. Los noticieros abrían con un perro que se había perdido en un barrio, por ejemplo, como si viviéramos en Suiza, un país que había pasado por semejante cataclismo. Había salido de una crisis económica de 3, 4 presidentes en cuestión de unos pocos días. Y justo cayó, digamos, este gran oportunista, porque Néstor Kirchner era un oportunista tremendo, una falta de escrúpulos increíble, y armó un sistema... ¿Es verdad que ellos estuvieron asociados, y perdona la interrupción, con los motoneros? Bueno, ellos usaron la épica. ¿Qué pasó acá? Si uno debería ir más para atrás todavía, en la década del 70. Pero el problema es la media hora que tenemos. Sí, pero te voy a ser muy breve. Tenemos que hablar de la actualidad. Usan la épica de los derechos humanos como una forma de legitimación, por eso maquiavélico al extremo. Y en ese contexto lo que arma es un aparato de corrupción que ya no es corrupción, es expoliación. Nunca se había visto en la Argentina. ¿Qué hace Kirchner? Se apodera de los negocios asociados al Estado y a las empresas privatizadas a través de testaferros, socios, amigos, y empieza a capturar todos los sectores más importantes de la economía en su favor. O sea, tenía un manejo del poder extremo, volteó a la Corte Suprema con la anuencia de la oposición, con excusas que son absurdas
Recién ahora en la Argentina la gente está dispuesta a escuchar que eso fue una maniobra. Hace 2 o 3 años. Yo recuerdo que pasaba. no Néstor, porque Cristina Fernández, ya mandataria, presidenta, trató de lo que ella llamó democratizar la justicia. Eso hacer la justicia a su conveniencia, como hizo Hugo Chávez en Venezuela. Claro, esa es la etapa ya en donde casi todo el mundo se dio cuenta de lo que es el kirchnerismo, donde a la intervención por partidarios, o sea, coloca a fanáticos en puestos de fiscales, en puestos de jueces, que se identifican partidariamente con el gobierno, siempre como ocurre con estos sistemas totalitarios, ¿no? O en Orwell, ¿no? Usando la palabra opuesta a la realidad. Se llaman justicia legítima. Los que son un partido oficial dentro del gobierno están para cuidar su impunidad y para perseguir, digamos, Esa es la legitimidad. Esa es la legitimidad, lo que le llaman legitimidad. O sea, hoy, después de 12 años, ese sistema está agotado en sus recursos, no tiene reelección, así que está a punto de desaparecer, y se ha peleado con demasiada gente, y ha empezado una etapa más violenta, algo que conversamos antes de empezar el programa, estos regímenes totalitarios, cuando empiezan a fallar y debilitarse, entonces recurren a la violencia. Empieza a aparecer la violencia, y el episodio del fiscal Nisman hay que ponerlo en ese marco, en un marco de desesperación, donde uno no puede afirmar que haya una autoría directa, ni de la Presidenta de la Nación, ni del gobierno en sí, pero hay lo que es seguro que hay una responsabilidad. Incluso es muy posible que esa responsabilidad sea penal, aunque no haya habido una orden de ejecutar ese homicidio, el gobierno ya asume que esto nace de sus organismos de inteligencia. Perdón, pero Vanega, como un simple periodista, como una persona interesada en la política latinoamericana, me veo obligado a preguntarte, ¿por qué han pasado tantos años para encontrar los culpables de los atentados de la MIA y del atentado que hubo contra la embajada israelí? ¿Por qué eso durante el propio gobierno de Menem no se sacó a la luz, no se debatió como era correcto y viene a cumplirse ahora? Bueno, hay una investigación de encubrimiento. Digamos, la explicación, una explicación... Hay mucha gente complicada en eso. Además de que hay mucha gente complicada. La principal explicación, desde mi punto de vista, es que la Argentina no estaba ni remotamente preparada para sufrir un atentado de estas características, ni siquiera está muy lejos de cualquier escenario de conflicto. Así que, digamos, el atentado contra la embajada de Israel fue una sorpresa absoluta para el país. El atentado de la AMIA fue el segundo. Entonces, en primer lugar, la Argentina ni siquiera está preparada para eso. En segundo lugar, había también presión para resolverlo rápidamente, con lo cual incluso apareció una investigación ficticia encontrando una supuesta vinculación con una conexión local que después se demostró que también era un invento. Yo no estoy en condiciones de afirmar si eso era para desviar o era simplemente para desviarse del problema de no resolver el atentado. Y después hay muchísimos intereses en juego y la Argentina es institucionalmente no débil, casi de lo más débil que yo conozco. Digamos, la afección a la ley en la Argentina. La institucionalidad es muy precaria. Es muy precaria, con lo cual puede pasar cualquier cosa. Pueden matarte a un fiscal después de 3 días de hacerle una denuncia al presidente y puede pasar que no se sepa qué es lo que pasó. Pero es curioso esta relación, o sea, una situación de terror, de terrorismo, que tuvo lugar hace ahorita 20 años y que ahora se esté reflejando con la muerte de la persona que lo estaba investigando como si fuera una investigación de 1 año, 2 años. Bueno, esto hay que remontarse a unos años atrás, cuando el gobierno de Cristina Kirchner, ya no de Néstor Kirchner, decide hacer un acuerdo con Irán, y esta la denuncia de Nisman es que el acuerdo con Irán estaba destinado a exculpar. Ese es el punto clave. A los que estaban procesados en la causa, en la investigación del fiscal Nisman, lo prueba a través de una cantidad de escuchas que dan indicios de que esto podría llegar a ser así, pero además ya casi que no hace falta ni probarlo, porque la conducta hoy del gobierno argentino es de hostilidad hacia Israel, ¿no? Hoy mismo es un aniversario del atentado a la embajada de Israel y la Presidenta de la Nación ha decidido no estar, ¿no? Y es más, ha hecho la insinuación de que puede haber responsabilidad del propio Israel en ese atentado. Quiero decir, la actitud del gobierno argentino es anti-Israel, pro-Irán. Tú sabes que llama la atención, y esto es una breve digresión, de que la mayor parte de estos gobiernos autocráticos de cuño del socialismo del siglo XXI, para utilizar un término genérico, aunque no se aplica en todos los casos, son antisemitas. Hugo Chávez era antisemita, Correa se ha manifestado como tal en más de una ocasión,
Evo Morales también. Evo Morales recibió al ministro de Defensa de Irán, que es una de las personas inculpadas en los atentados. Sí, tienden a eso. Los montoneros tenían su componente de ese tipo y eran aliados del terrorismo islámico ya, y este gobierno se apoya mucho en montoneros. Pero yo creo que la explicación, por un lado también hay una gran propaganda anti-israelí en todo Occidente, creo que esto es un cambio dramático en los últimos 2 o 3 años, y entonces ya parece no ser tan políticamente incorrecto ser antisemita, hay como un permiso. Entonces, incluso los que dicen no serlo, al final uno termina comprobando que sí lo son, terminan mostrando lo que realmente sucede. En el caso de Cristina Kirchner, creo que cualquier persona que la contradiga, la ofenda o le cause un problema, para ella es un enemigo, así que puede caer en eso. No creo que este gobierno haya aparecido como antisemita, es más, el gobierno de Néstor Kirchner era un gobierno que quería responsabilizar a Irán, porque era la forma que tenía de negociar con el Departamento de Estado para decir, yo no soy Chávez. Él jugaba a 2 puntas, digamos. Jugaba con Chávez, donde obtenía recursos, y después convencía al Departamento de Estado que él no era chavista. Era un político muy hábil. Tendría todas las trampas del mundo, pero era aparentemente hábil. De una inteligencia, de un conocimiento de la naturaleza, de la degradación que hay en la sociedad, del ser humano de la Argentina, y del ser humano en general. Es un caso increíble el de Néstor Kirchner, su capacidad su mujer no es igual, de engaño. Su mujer tiene un serio problema, que ella no quisiera ser eso que es. O sea, ella quiere ser Kirchner y princesa, y eso no funciona. Por eso es que ¿Cómo eso de Kirchner y princesa? Claro, perdona que me ría. Ella quiere vender que es princesa, se viste como tal, y que hasta que es inteligente, entonces un día comete el error de pararse frente a los alumnos de Harvard y creer que los alumnos de Harvard son como los periodistas argentinos que no se animan a preguntarle nada, ¿no? Entonces le hacen unas preguntas que la descolocan y ahí su carroza se convierte en calabaza, digamos, en 5 segundos, porque eso la traiciona, y eso es lo que la hace que se vuelque más al fanatismo. El fanatismo le esconde a ella su propia naturaleza. Néstor Kirchner era básicamente un ladrón, y el ladrón nunca es tan peligroso como el fanático, ¿no? Evidentemente no. Entonces, tiene unos límites y además hay una forma de tratar. Porque el ladrón se sabe corrupto. El fanático puede ser corrupto, pero no darse cuenta que lo es. El fanático que encima es corrupto y quiere negar su corrupción, ese, agárrate porque ese es bien peligroso. Ese rompe todos los espejos que lo muestran como es. Eso es Cristina Kirchner. Pero Cristina ha logrado generar algún movimiento de respuesta, algún movimiento de apoyo para el futuro. ¿Tú crees que el kirchnerismo va a sobrevivir al gobierno de Cristina Fernández? A mí no me cierran ninguno de los planes que parece tener el kirchnerismo para su supervivencia. Uno, el que más gente ha convencido es que tiene la intención de que gane Macri, porque si gana Macri después ellos van a poder demostrar sus debilidades y van a poder volver al poder con sus banderas de izquierda, que son, no sé qué son. Y me parece que ese plan no funciona porque están llenos de causas de corrupción en contra de ellos. El que se baja del poder, el que no firma más cheques, no tiene poder. Eso pasó con Menem. Menem tenía un poder enorme y su poder desapareció. Eso pasó con Duhalde. Duhalde tenía un poder enorme. Pero en cierta medida, perdóname de nuevo, el peronismo no tiende a como morir por crisis internas, por conflictos entre sus grupos que lo integran. No, porque se termina alineando al peronista exitoso, digamos, cuando aparezca el peronista... Cuando aparezca un conductor con poder, todos se pliegan a él. Y cuando se den cuenta de que el kirchnerismo no tiene más futuro y ya desaparece, esto probablemente ocurra en agosto con las primarias, lo más posible es que se queden solos. Lo mismo piensan cuando están colonizando la justicia, metiendo un montón de gente miserable como ellos a hacer operaciones ilegales para tratar de asegurarse impunidad. Esa gente los va a traicionar. No sé, también se habla de que tenían la intención la señora de postularse a gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Ella no puede conducir. Ella estuvo coqueteando con la posibilidad de reformar la Constitución y postularse a un tercer periodo. Sí, eso fracasó, ese plan fracasó, o sea, ella no puede reelegirse. En la provincia de Buenos Aires no puede administrar nada donde no tenga acceso a la máquina de fabricar billetes, porque no tiene ninguna concepción de lo que es la administración, más que imprimir billetes. Quiero decir, no le veo el plan, salvo que haya algo que no sepamos, algo que esta sensación nos dio
cuando apareció la muerte de Nisman. ¿Qué hay más? ¿Qué más hay atrás de esto? ¿Qué más puede llegar a ser? Porque el gobierno no se comporta de un modo normal, no se comporta como si se fuera a ir. Tiene una cantidad de testaferros y gente que gira alrededor, que además salen en los diarios, digamos. Todo argentino sabe cómo roba la familia Kirchner, porque cobran en sus hoteles de contratistas del Estado. Esto no es... Hoy salió en cable un escándalo grandísimo de un empresario del juego que le tiene rentado aparentemente a ella o a la familia una gran cantidad de establecimientos y que le pagó no sé cuántos cientos de miles de dólares. Y que están vacíos. O sea, eso en cualquier manual de iniciado se llama lavado de dinero y es, digamos, ¿qué decir? Lo sabemos. Estos empresarios están todavía comprando medios de comunicación. Entonces, ¿a dónde quieren ir con esto? Esa es otra. ¿Piensan conservar medios de comunicación para cuando venga el próximo gobierno? Nunca nadie los ha leído ni los ha visto. Los medios que compran no se ven, a la gente no les interesa. No tienen ninguna Ahora, José, el peronismo, ¿existe todavía en la Argentina o simplemente hay una corriente extremadamente populista con diferentes vertientes que se esconde detrás del nombre de Juan Domingo Perón? Esa es una pregunta pero tan difícil de responder, si existe el peronismo, inclusive si existió alguna vez el peronismo. Porque cuando vos ves los componentes hoy del peronismo, hay gente que de un día para el otro, cuando se dedicó a la política, nos enteramos que era peronista. O sea, yo creo que el peronismo es el oportunismo desfachatado que gira alrededor del Estado y los negocios del Estado. Es una cultura política determinada que se impone. Demagógica, populista. Demagógica, populista, cuando le conviene deja de ser demagógica y populista, digamos, es centrada en el mantenimiento, en la consecución y el mantenimiento del poder, con pocos escrúpulos, y gente que es muy voluble, puede un día estar con Menem, otro día estar con Kirchner, que están en los extremos opuestos del pensamiento o de la conducta, y los van a defender con el mismo fanatismo. Votan un día la estatización de una empresa, al otro día votan la privatización, y te dan argumentos. Ahora, no hay que creer que el peronismo es solamente el partido peronista o el justicialismo, ¿no? Esto lo repito mucho porque el comportamiento de la clase política argentina, incluso de muchos que se creen muy correctos, también tiene muchos componentes del peronismo. Por ejemplo, la inconsciencia que hay sobre el asalto que se dio a la Corte Suprema de Justicia al inicio del gobierno de Kirchner, porque decía, es una corte menemista. O sea, Menem fue un gobierno legítimo, o sea que los jueces que nombró en la Corte eran legítimos. Se asaltó la Corte porque esa era la forma de imponer su agenda de los derechos humanos que los legitimaba y los presentaba como justicieros, y para consolidar un sistema de confiscación masiva de depósitos que se había impuesto a la caída del gobierno de la Rúa, ¿no? O sea, fue una maniobra más. Fue la maniobra, o sea, y esta pasó desapercibida y fue apoyada por toda la corrección política argentina, porque pensaban que venía a limpiar la justicia. Esto creyeron de Néstor Kirchner. Ahora, José, para aprender, para nuestros televidentes y para mí, beneficio de todos, a mí me interesa mucho conocer si en este momento eso que llamamos peronismo tiene posibilidad en las próximas elecciones de ocupar un lugar relevante en el país, y si eso que llamamos peronismo tiene la posibilidad también de generar un proceso de desestabilización si sale una persona que no esté identificada con el peronismo, tal y como aconteció con De la Rúa, Fernando de la Rúa, que no era peronista, que tú bien has dicho que cometió una serie de errores, que dio espacio para el proceso de desestabilización. Pero vamos a suponer que no se cometan los errores y que eso se genere. Cualquier gobierno desastroso tiene la posibilidad de caer. Si no es peronista, probablemente tenga más posibilidades de caer. ¿Qué pasa hoy con el peronismo? En el peronismo hoy uno tiene a Scioli, que es un gobernador kirchnerista que es candidato del oficialismo, Randazzo, que es un ministro también del oficialismo con menores posibilidades, y hay un peronismo fuera de esa estructura oficialista, que es Sergio Massa, que tuvo grandes posibilidades y que en su momento volteó la posibilidad de que Cristina Kirchner se haga reelegir y haga cambiar la Constitución. Fuera de eso, se ha armado ahora, digamos, ha perdido el peronismo, ha perdido con De la Rúa, ha perdido con Alfonsín. No, perder pierde. El problema es que la persona que gane las elecciones pueda seguir gobernando. Claro, pero el tema de poder seguir gobernando depende también de cuál es su programa de fondo, ¿no? La Argentina tiene que volver de este estatismo extremo, absurdo y que ha hecho colapsar, digamos, se ha consumido toda esa inversión de capital que había cuando llegó Néstor Kirchner. No hay ninguna forma de seguir con eso. O sea, un gobierno que no viene a resolver este problema principal, en mi opinión,
nunca va a poder gobernar bien. O sea, si lo llegara a resolver, creo que tendría los resultados. Pero en cuanto a posibilidades electorales, quiero decirte esto, el caso de Macri, que es un candidato extraperonista, en algún momento coqueteó con aliarse con el peronismo, que ha conseguido dar una alianza con Elisa Carrió, que es una figura que había salido del peronismo, pero que representa de alguna manera para muchos más racional. La lucha contra la corrupción. Racional no sé si tanto, no hay nadie racional en la Argentina. Y el Partido Radical. A Francisco, el pontífice, que dijo que los argentinos se suicidaban lanzándose desde su propio ego, algo de eso. Sí, eso es un viejo chiste argentino. Lo que pasa es que justo lo dice en el momento que pasa lo de Nisman, ¿no? Fue un poco inoportuno. Muy inoportuno. Él ha sido muy inoportuno en varias cosas. Sí. Es poco. Le falta un asesoramiento, me parece a mí, en cuanto a las cosas que puede no decir un pontífice. Pero te decía, el Partido Radical, aliado ahora a esta estructura, hoy Macri es una opción de poder cierta. Es más, en la última encuesta de Giacobbe aparece algunos puntos encima de los otros candidatos y hay un gran antikirchnerismo, hay una franja muy grande de gente. Yo creo que eso es lo más importante, que va a unir a muchas personas. Claro, en cuanto aparezca un candidato, que esto va a pasar en las primarias, que saque ventajas sobre los demás, ahí se va a volcar toda esa... ¿Y ves a Macri como presidente de Argentina? Es posible. Hace un año te hubiera dicho que no. Hoy me parece que es bastante posible. Pero te repito, el problema es no quién llega al gobierno, sino qué piensa hacer con el gobierno. Acá hay cosas que resolver. ¿Cómo ha sido él como alcalde de Buenos Aires? Aumento de gasto público, aumento de la presión tributaria. Clientela. Mucho cambio cosmético en la ciudad y ha intentado por todos los medios no entrar en conflicto con el gobierno nacional. O sea, le ha rehuido esa pelea por consejo de sus asesores, ¿no? Y me parece que hasta puede llegar a convencerse de que ha resultado útil, porque si llega a la presidencia, sin embargo yo creo que si llega a la presidencia va a ser por estas últimas jugadas que hizo, que no tienen nada que ver con su discurso, sino con demostrar voluntad de poder y que a la gente le represente un rival serio contra el gobierno. Y eso no tiene que ver ni con la gestión en la ciudad, ni... Ha hecho una gestión bastante cosmética, pero sobre todo altísimo gasto público y aumento de la presión tributaria. Eso... O sea, ¿no habría cambio esencial entre un Macri en el gobierno y un Fernando Kirchner? No lo sabemos. Vos sabés que lo que nos pasa muchas veces a los argentinos es que tenemos la esperanza de que los candidatos mientan, ¿no? Hay gente que vota a los candidatos porque les cree, pero hay muchos que les vota creyendo que no va a ser lo que dicen. Yo tiendo a creerles, eso es un problema, por eso soy tan escéptico a veces con los candidatos. Pero no lo sabemos, porque también podríamos pensar que desde ese gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con un ambiente muy antimercado que el kirchnerismo ha conseguido, pensá que tiene hace 12 años el control de la educación, o sea, hay una generación de argentinos que está con esta cosa y intervienen mucho en la educación para meterle ciertas creencias. Eso te quería preguntar, ¿ha trabajado doctrinalmente la familia Kirchner Fernández? Muchísimo. O sea, no es solo la gestión política, sino que tratan de formar huestes, seguidores. Sí, eso lo han hecho. Hay un libro de Silvia Mercado sobre un personaje que se llama Apolt, que fue un asesor de Perón, que fue el que convenció a Perón de meterse con el ambiente artístico. También lo convenció a Kirchner, se metió con el ambiente artístico. Trabajan mucho la cuestión de la legitimidad a través de eso. Hay una cantidad de gente que era absolutamente apolítica y de repente aparecen como fanáticos. Lo quieren creer, hay procesos psicológicos ahí, hay estudios de psicología social de cómo se logra eso, y yo creo que el kirchnerismo lo busca de manera explícita, ¿no? Por un lado es un aparato que genera miedo y genera privilegios, y la gente que acepta los privilegios termina convenciéndose. Y es un gobierno tan extremadamente absurdo y tan extremadamente corrupto que la única forma de convencerse de ser kirchnerista es ser de un fanatismo extremo. Es un poco lo que pasa con el chavismo. Ese proceso le funciona porque toda esta gente se pone al servicio de la propaganda. Así que hay yo creo que el fanático es un miedoso en el fondo. ¿Tiene candidatos opcionales el peronismo, digamos, la corriente Fernández Kirchner? ¿Tiene algún tipo de relevo, alguna posibilidad? No, yo creo que no, porque incluso en el caso de Scioli, es un candidato al que todo el mundo ve como que no gobernaría. Scioli no le aseguraría al kirchnerismo ninguna continuidad, o sea, no lo ven como propio. Y tal vez no lo sea. Y si Massa marca una pauta distante
de Cristina Fernández. Bueno, la marca. De hecho, Sí. Massa se presenta como un candidato opositor. Por eso. A pesar de que él fue jefe de gabinete de Cristina Fernández, tiene ministros y su equipo de gobierno en general es gente que viene del kirchnerismo. En algún momento representó una esperanza para mucha gente, justamente porque tenía la posibilidad de quebrar el kirchnerismo. De hecho, le impidió el proyecto reeleccionista, ¿no? Esto despertó mucha expectativa sobre él. En este momento está algo debilitado, con algunos puntos abajo, quedándose sin recursos, y ya es un círculo vicioso, porque cuando uno baja unos puntos se queda sin recursos, va a bajar Sigue más bajando. puntos, y me parece que no está encontrando la vuelta, por ejemplo, para asumir o competir con esta opción que representa Macri, ¿no? Enfrente. Entonces se muestra, me parece, un poco resentido con esa aparición, y eso le da una imagen de debilidad. Me parece que hay una equivocación ahí en su planteo de campaña grande, pero él está fuera del kirchnerismo. Está fuera del kirchnerismo. Sí. Pero puede ser una alternativa de gobierno de poder ajena al kirchnerismo. Dentro del peronismo, sí. Sí. José, nos queda muy poco tiempo y quisiera un resumen de cómo tú aprecias el caso Nisman. Bueno, el caso Nisman ha sido un golpe muy grande para la sociedad argentina. Hay una conducta del gobierno que es muy autoincriminatoria, y la cuestión está ahora en manos de los jueces. Sin embargo, esto creo que lo va a resolver más el trabajo periodístico, la historia, que la justicia. Es una justicia muy complicada desde el punto de vista de la conducta, y creo que muy comprometida con este gobierno, y a veces la presión pública puede hacer que algunos actos de justicia se produzcan, pero esto lo maneja, me parece a mí, hay un manejo del gobierno muy pernicioso para cualquier investigación, y en un país débil, como te digo, institucionalmente, un caso como este es como imposible de resolver, ¿no? ¿El legado de Cristina Fernández va a estar marcado, manchado en alguna medida por la muerte del fiscal Nisman? Yo creo que sí, que en generaciones futuras probablemente se recuerde el gobierno de Cristina Kirchner como el gobierno en el cual mataron a Nisman, posiblemente. Cristina Fernández, como dirigente política, ¿hubiera llegado sola al gobierno si no hubiese sido la esposa de Néstor Kirchner? Probablemente no, pero ella ha sido una socia de Néstor Kirchner, una socia menor, porque creo que el cerebro era él y sin él se le complica, pero la verdad es que ha demostrado capacidad para concentrar el poder como lo hacía él. Fortaleza, ha demostrado empuje. Y yo tengo que reconocer que a mí me sorprendió en eso. A mí también, y a muchos analistas les ha sorprendido la capacidad que ha tenido ella para poder soportar las presiones y seguir gobernando. Porque es una mujer que ni siquiera tiene una estabilidad emocional como para hacerlo, ¿no? Bueno, se la aprecia con sus muchas enfermedades. José, se nos acabó el tiempo. Placer. Muchísimas gracias a José Venegas por haber estado con nosotros, y a ustedes por haber compartido su tiempo. Les esperamos el próximo domingo en Opiniones, y recuerden, como decía el apóstol José Martí, la palabra es para decir la verdad, no para encubrirla. Tengan todos muy buenas tardes. Hola, habla su amigo Pedro Corso. Cada semana usted disfruta de la programación en español en su canal 17. Esto no sería posible si no es por la ayuda financiera que usted le da a este canal 17. Envíe a este canal hoy P.O. Box 12500 Miami, Florida.